Amigos de Carve Deportiva, es un verdadero honor darles la bienvenida a Estadio 1 El Archivo, un programa que nace de la historia viva del deporte de nuestro querido Uruguay. Acá vamos a recorrer 47 años de archivo del legendario Estadio 1, programa que fue récord Guinness a la longevidad, que habrá marcado grandes generaciones. En cada edición escucharemos audios, escucharemos entrevistas históricas con grandes figuras del deporte, reviviendo las glorias de los años 70, 80, 90. Nos acompañarán personalidades de la cultura y la sociedad uruguaya, quienes compartirán sus vivencias y anécdotas con el deporte de nuestro país. ¿Se acuerdan de los relatos de Carlos Prieto? ¿Ustedes lo vieron? Alguno vamos a tener. También estaremos con la presencia de una voz autorizada que es el historiador Alfredo Echandi, que nos va a traer perlitas de la historia del fútbol. Y también el Archivo Celeste de Santiago Rodríguez, con relatos y datos únicos de la selección uruguaya. En Estadio 1 El Archivo, el pasado vuelve al presente, para emocionarnos otra vez. Desde hoy, en Carve Deportiva 1010, con ustedes, 47 años de historia. ¿Ustedes lo vieron? Todos lo vieron en Estadio 1. Y como cada semana, abrimos las páginas vivas de la historia del deporte. Con nosotros, una voz autorizada, una memoria activa del deporte nacional e internacional. Periodista de larga trayectoria, maestro de generaciones y apasionado por contar los grandes momentos que marcaron época. Bienvenido, Alfredo Echandi. El archivo está abierto y la historia vuelve a jugar. Qué bueno escuchar esta presentación, pero mejor es escucharte a vos, Alfredo. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en Estadio 1 El Archivo. Bueno, muy bien, buenos días, el gusto de estar con ustedes. Y bueno, como siempre mirando hacia atrás en el tiempo y buscando cosas que han pasado. Y me quedo hoy con dos jugadores que realmente fueron excepcionales en su época. Uno, Pedro Virgilio Rocha, que jugó en Peñarol, jugó en el fútbol de otros países y que demostró su capacidad y su calidad extraordinaria. El otro fue Luis Artime, un jugador distinto, diferente a lo que era Rocha, pero también con una capacidad y una llegada al gol que era impresionante. La tocaba poco en el partido, pero cuando le llegaba la pelota terminaba en la red. Hizo muchos goles, cerca de 1000, se dice, en la contabilidad de los mismos. Y bueno, esos dos jugadores tienen además algo en común que fue extraordinario. En el 1966, Pedro Virgilio Rocha hizo los 3 goles de Peñarol en una victoria clásica por la Copa Libertadores de América. 3 goles de Rocha para el triunfo carbonero. Algo parecido pasó con Luis Artime en 1972, también en la Copa Libertadores. Allí los 3 goles de Artime para sellar la victoria tricolor por 3-0. Pero allí no termina toda la significación de los dos, que tuvieron largas campañas a través del tiempo. Y bueno, entonces cabe recordar que los dos estuvieron presentes en el Campeonato Mundial de 1966, uno defendiendo a Uruguay, el otro defendiendo a Argentina. Y los dos convirtieron, en el caso de Artime más de un gol, en el caso de Rocha un gol, y bueno, también quedaron de esa manera con su sello para lo que ha sido el fútbol mundial. Y como si eso fuera poco, los dos se encontraron en la final de la Copa América de 1967. Allí Uruguay y Argentina definían el título de campeón. Ganó Uruguay por 1-0, con un gol precisamente de Pedro Virgilio Rocha.
que batió al arquero de Argentina y conquistó el único gol del partido para uno de los títulos de Uruguay a nivel sudamericano. Allí estuvo también Artime, pero esa vez no pudo concretar. Pero qué lindo es recordar a estos grandes de la historia del fútbol mundial. Un abrazo, hasta la próxima. Ahí escuchábamos al historiador, al fenómeno de Alfredo Echandi contándonos algo de lo que fue la rica historia de nuestro bendito fútbol uruguayo. Seguimos en Estadio Uno el Archivo. ¿Sabías que la pelota empieza a rodar en Tres Cruces? Hacé la previa en el patio de comidas ubicado en el nivel 1. Buena comida, amigos y la pantalla lista para comentar cada jugada. Tres Cruces Shopping, el lugar donde empieza tu domingo de fútbol. ¿Ustedes lo vieron? Todos lo vieron en Estadio 1. En cada edición de Estadio 1, el archivo, abrimos un capítulo especial para mirar el deporte desde otro lugar. Porque el fútbol no vive solo en las canchas. También se guarda en la memoria de quienes lo vivieron desde las gradas, la radio o la TV. En Ustedes lo vieron. ¿Ustedes lo vieron? Invitamos a figuras de nuestra cultura, el arte, la ciencia, la política y el mundo empresarial a compartir una anécdota, un recuerdo, una emoción ligada al deporte uruguayo. Esos momentos que no salieron en los diarios, pero que quedaron marcados para siempre. Porque la historia del fútbol también se cuenta desde el alma de su gente. Toda la emoción, notas, comentarios y el gol. Bueno, y ahora en Estadio 1 el Archivo recibimos a un personaje de este país que, como decía Sánchez Padilla, yo me paro para hablar con este señor y para presentarlo, que es nada más y nada menos que para mí un prócer de este país, el señor Gustavo Cervino. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Nico? Un placer hablar contigo. Tu padre, un caballero, un gran amigo. Tuvimos los uruguayos el gusto de disfrutarlo tantos años con ese periodismo único que él tenía, donde fue siempre respetado y querido. Así que vos sigas como una carrera posta a su trayectoria tiene que ser un orgullo para vos y para tu padre. Sin duda que para mí lo es, te agradezco enormemente. Gustavo, escúchame, contame dónde estás en este momento y qué acabas de hacer. Eso te pido por favor porque para mí es genial. Contame. En este momento estoy entrando al lawn tenis, estoy sentado acá hablando contigo, con mi gran amigo de la vida Jorge y Paula, y venimos a jugar al tenis con Pablo Forlán, una gloria del fútbol uruguayo, y Paz, que es la mujer de Diego, así que muy vinculado al fútbol y al glorioso país. Bueno, me encanta que tengas el tiempo de que post viaje a Europa para dar una de tus tantas charlas que das en el mundo, que qué privilegiados deben de ser las personas que te puedan escuchar. Tuve la posibilidad de hacerlo y la verdad que es muy reconfortante escucharte, no solamente que cuentes tu historia de vida, sino que cómo la contás, que no es lo mismo. Contar una historia que cómo la cuenta la persona, que para mí lo haces de manera brillante. Gustavo. Sí, charlamos lo que tú quieras, es un placer. Escúchame, Gustavo, bueno, en esta sección de Estadio 1 el Archivo, nosotros, como te dije, llamamos a personalidades, en este caso te tocó a vos, para que nos cuente alguna anécdota de fútbol, una persona que no está vinculada al fútbol, pero que nos cuente algo en relación al fútbol. ¿De qué cuadro sos, Gustavo? Yo soy de Nacional, socio vitalicio Nacional, me hice vitalicio en el 80, cuando Dante Yoko salió campeón, era muy amigo de mi padre, bueno, en gratitud me hice socio vitalicio, pero soy un uruguayo ante todo. Primero soy uruguayo y después hincha nacional, y tengo la suerte de haber disfrutado muchos triunfos nacional, como haber disfrutado también grandes triunfos de Peñarol, como la anécdota del 87 que vos querés que te cuente. Me encantaría que nos contaras a mí y a los oyentes que está llegando el archivo la anécdota que te pasó en el año 87. Por favor, Gustavo. Bueno, en el año 87 yo era instructor de yoga y estaba haciendo, en esa época era vegetariano, jugaba al rugby, y estaba por nacer un hijo. Entonces le dije a mi mujer, Paqui Paisé, un ser humano extraordinario, le digo, vamos a bailar hoy porque
para que el hijo que nazca, nazca en el mundo real. Y fuimos a Magic, ahí en el Parque Rodó. Estábamos entrando a Magic un día que había como 500 personas afuera que querían entrar. Y bueno, me dejaron entrar y cuando estábamos entrando había mucha gente y de repente me pechan de atrás a mí, a unos cuantos, porque venían entrando dos personas que yo no me di cuenta y la pecharon a Paqui contra la pared, como estaba de 9 meses, me di vuelta y lo empujé contra la pared y lo apreté y le dije, ¿pero qué haces? ¿No ves que está embarazada? Y lo miro y era Obdulio Trasante. Obdulio Trasante venía a jugar al fútbol ese día con River y como todos los deportes siempre a veces hay un poco de pica y se había encontrado con Alexis Noble, que habían tenido ahí un altercado, pero estaban dialogando, solo intervine porque la había pechado mi mujer. Hiciste de juez. Yo cuando lo tengo así hablando con él, viene un gran amigo, Jorge Goncalves, y dice, déjame la oreja. Entonces cuando me doy vuelta entro al baño, estoy en el baño y se abre la puerta así, de golpe, y entra Obdulio Padre, digo, acá se va a armar una en el baño. Y pone la cabecita por atrás Jorge Goncalves como diciendo, estoy acá. Y entonces se para y me dice, yo me llamo Obdulio Jacinto Trasante, soy el último hijo de 11 hermanos y nací en Juan Lacase. Y me dice, el único libro que leí en mi vida, y ahí se pone a llorar, se emociona, fue el libro Viven. Qué bárbaro. Entonces me di cuenta que le había llegado, entonces me arrimo, lo abrazo, y se emociona, ¿no? Y nos emocionamos los yo, no, pero Obdulio, vos tenés nombre de caudillo, tenés que cuidarte, porque vos sos grande, y yo había ido, siendo socio vitalicio nacional, a ver en el Estadio del Centenario a Peñarol contra Independiente, el gol del Bomba Villar, que Peñarol pasa la serie. Yo estaba distraído y un viernes... Ese fue con América de Cali fue ese gol. Que pasamos a la... Gol fue, que Peñarol pasa a la final. No, pero el gol primero lo mete, que yo fui al estadio, el Bomba Villar se lo pone Independiente, y yo me voy de viaje. Cuando vengo un empleado de Cibeles, que estaba escuchando la radio, y ¿qué haces? Estoy viendo si saco la grande, me dice. Saco el 5 de oro para ir al estadio. ¿Qué pasó? Peñarol jugó la final en la Libertadores en Chile. Y yo le había dicho a Trasante que él iba a salir grande, que iban a ganar. Le digo, yo tengo que ir, no tenía cédula, mi hijo. Le saqué la cédula a mi hijo que tenía 15 días, llamé a mi mujer, nos tomamos un avión a Buenos Aires y en Buenos Aires tomamos un avión de Iberia. El último día llegamos a Chile y nos fuimos derecho al Hotel Carreras. Cuando llegamos al Hotel Carreras estaban todos los hinchas Peñarol, no había lugar. Y de repente veo una persona que va a devolver una llave, yo se la saco, era la llave de la habitación 1513, era el 1310, perdón. El 13 de octubre fue el día que nos caímos. Dije a Paqui, metete ahí adentro y no salgas. Cuando subo por el ascensor, me encuentro con Menéndez, secretario de Peñarol, pero ¿por qué haces acá si soy nacional? ¿Y no acabas de terrorismo? Sí, le muestro a Paqui, mi mujer, con mi hijo de 15 días, y estaba al lado de Damiani. Y me dice, ¿tenés entrada? No, no tengo nada. ¿En dónde estás? La habitación 1310, y él viene y me da 2 entradas. Bajo y voy al comedor donde estaban todos los jugadores concentrados. Quiero hablar con los jugadores, pero no se puede pasar. Dígale al Trasante que está Gustavo Servino. Entonces va, le dice al Trasante y dice, vino el loco, ganamos. Cuando salen, viene el maestro Tavares, que era el técnico de ellos, y los paro en la puerta y digo, miren, ustedes hoy van a jugar en Chile de locatarios, porque hay 29 picos donde hay 29 uruguayos hinchando por ustedes. Así que hoy vengo a hinchar por ustedes. Bueno, el partido ya sabes cómo terminó. Mete el gol Aguirre en el último momento y Trasante se sube arriba de la red, del tejido, a gritarme y me entregaron la copa. Tengo la copa con todos los jugadores de Peñarol, con el maestro Tavares, que fue increíble porque ahí nació una amistad que después durante casi 13, 14 años, cuando él estaba con la selección uruguaya, motivó a Uruguay en 3 eliminatorias y una Copa América en Argentina, que cuando le ganamos a Argentina, y toda esta relación con el fútbol de Uruguay, Nacional, Peñarol, para mí muy importante para que los uruguayos sepan que en el rugby vos jugás contra un ocasional adversario, no un enemigo.
Por eso yo festejé a muerte el triunfo de Peñarol y muchos hinchas fanáticos nacional me critican. Yo soy uruguayo y después hincha nacional. Cuando un cuadro uruguayo juega contra un cuadro extranjero, hincho siempre por el cuadro uruguayo. Gustavo, la verdad que escucharte es para pararse a aplaudir, porque la historia que nos acabas de contar es insólita, todo es insólito, hasta el número de la llave de la habitación que le tocó a tu mujer, que hayas viajado con tu hijo de 15 días recién nacido. La verdad que es emocionante, no la tenía de esa manera contada, me la habían resumido bastante, pero queríamos que vos estuvieses acá con nosotros contando esa historia, porque la verdad que es, por lo menos para mí, es emocionante lo que transmitís, como te decía al principio de la nota, el cómo lo contás. Para mí, Gustavo, es un placer que hayas estado en este programa, que hayas sido la primera persona fuera del fútbol que nos da su anécdota dentro del fútbol, y creo que es una historia que no te vas a olvidar nunca más en la vida, ¿no? Muy contento, no solo eso, porque yo no tenía pasaje de Buenos Aires a Chile. Me subí en un avión de Iberia, Paqui, mi hijo, y pregunté por los pilotos. Le dije que era un sobreviviente, le conté, y me dijo, vos viajás con nosotros en la cabina. Qué bárbaro. Cuando iba en la cabina con los pilotos, en el medio de la cordillera, bajaron casi 200 kilómetros para pasar por encima donde cayó el avión y aceleraron para el mismo lugar. Digo, si se enteran me matan. Así que pasamos por arriba del lugar, ellos iban mirando por GPS. Fue maravilloso con los pilotos, así que desde arriba ya festejábamos el triunfo del Uruguay. Gustavo, cada vez que seguís hablando, te soy sincero, me emocionás porque es tremendo, tremendo. No tengo palabras para describir esto que estás contando con tanta claridad. Te agradezco inmensamente. Imagino que la gente que está escuchando la radio debe estar también sorprendida, contenta, feliz de que un prócer como te denomino yo desde que te conozco, porque para mí sos, tanto con vos como todos los demás que estuvieron allá arriba, próceres. Te agradezco un montón, te mando un grandísimo abrazo, otro abrazo enorme para Jorge y ni que hablar para el gran Pablo Forlán. Gracias, querido, mucho éxito, un linda reconocimiento a tu padre, que vos sigas su trayectoria periodística y lo más importante, un gran ser humano. Un abrazo grande, Gustavo, gracias. Gustavo Cervino, sobreviviente de los Andes, nos contaba esta anécdota espectacular. ¿Qué les pareció? Pensar que casi se agarra las trompadas con un jugador que después lo recibe, lo abraza, le da la Copa Libertadores, la levanta. Insólito lo que es la vida. Y la vida de este señor que sinceramente también es de Ripley, de Ripley. Vamos a una pausa y seguimos en Estadio Uno el Archivo. Volvemos a esta segunda parte de Estadio Uno el Archivo, en este primer programa que nos trae una sección que a mí me gusta un montón. Es una sección que habla con los ex jugadores de fútbol, jugadores de básquetbol, corredores de auto, jugadores de tenis, lo que el deporte en su momento determine que tengamos que entrevistar. Vamos a la presentación de la siguiente nota, que en este caso va a ser la del Indio Olivera. Esta va a ser la primer parte con el Indio Olivera. Llega el momento de revivir la historia de la mano de sus protagonistas. Todos lo vieron en Estadio 1, el programa número 1. Con un protagonista de aquellos años dorados del deporte uruguayo, de la década del 70, 80 y 90. Nos trae sus recuerdos, sus anécdotas y esas emociones que todavía siguen vivas. Comienza la entrevista de la memoria, aquí en Estadio 1 el Archivo. Con un show de goles que es genial. Bueno, y ahora recibimos a un jugador de las épocas en donde el fútbol uruguayo fue glorioso. Un jugador que algo ganó, creo que ganó algo. Un jugador que en esas épocas de los años 70, 80, metía la pata que había que sacarla para que no te partiera al medio. Estamos hablando de un capitán, el gran Walter Indio Olivera. ¿Cómo andás, Indio querido? Un gustazo tenerte acá en Estadio 1 el Archivo. Para mí es un orgullo enorme poder tener una charla con vos, que tantas veces vi videos levantando la Copa Libertadores, la Copa del Mundo, la Copa del Campeonato Uruguayo, la Copa de Oro, ya no sé ni cuántas copas levantar. Indio, un gustazo
entrevistarte en Estadio 1 El Archivo. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas mediodía para todos, para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre yo digo que por suerte estuve en el lugar correcto. O sea, cuando los equipos salían campeones, yo también estaba ahí. Y bueno, no es solo que yo lo haya levantado las copas o todo así, sino que había un grupo de muchachos que en este caso, de lo que tú me nombraste, andaban bien. Y bueno, yo acompañaba también, digo, y ahí se formaba un buen equipo, y por suerte se ganaron muchas cosas. Y que espero que prontamente también comiencemos en estas fechas a ganar también como alguna vez se ganó, ¿no? Bueno, ojalá que para el fútbol uruguayo podamos volver a retomar esas sendas tan gloriosas que teníamos en esas épocas. Indio, escuchame una cosa, naciste en Atlántida en el año 52, es así, ¿no? Sí, mira, yo nací sí, en el año 52, digamos, a las afueras de Atlántida, o sea, sobre la parte rural, digamos, de Canelones, ahí sobre la ruta 11 y 8, es un paraje que ya hay pocos habitantes ahora, pero era La Palmita. Ahí fue donde yo nací, y después mis padres se mudaron un kilómetro más o menos a otra chacra, y que ya quedamos en la zona de Piedra del Toro, que es Sosadías, la estación de AFE, y bueno, es que es una estación de AFE antes de llegar a la estación de Atlántida. Entonces siempre viví hasta los 17, 18 años en la zona, digamos, de las chacras y todo eso, hasta que... Mucha paz por esa zona, vivías en una paz tremenda entonces, ¿o no? Tranquilidad, poco ruido. Pero escuchame, ahí en esa época, te estoy hablando, yo tenía 20 años cuando me fui de ahí, o 20, 21, pero anteriormente viví una paz terrible, o sea, donde trabajaba al campo y bueno, pero me gustaba, y estaba en mi casa y salía los sábados o los domingos, y bueno, y alguna practiquita de fútbol entre los muchachos de ahí de la zona esa, los amigos que todavía conservo, y era lo que escuchar el fútbol de Montevideo por la radio, porque no había televisión en esa época. ¿Por una espica? Por lo menos en mi casa demoró un poco más, y entonces yo sabía del fútbol de Montevideo por la radio, todos aquellos famosos relatores que había en aquella época. Solé. Carlos Solé, Heber Pinto, bueno, y otros más que ahora no recuerdo, pero yo sinceramente era por ahí que yo quería, digamos, me hice fan del fútbol y algún día quería jugar. Eso te iba a preguntar, nadie te inculcó el fútbol, solamente te fuiste formando vos por jugar con tus amigos, por pasar un rato con tus compañeros de la zona en donde vivías. ¿Ahí ya arrancabas a jugar al fútbol o te lo inculcó alguien te dijo, vení, vamos a jugar, te veo condiciones? ¿Cómo fue ese principio, Indio? No, pues yo, en mi casa eran mis padres, y no tengo hermanos, pero sí tenía 2 primos que vivían en mi casa, y eran muy futboleros de campo ahí, o futboleros que también escuchaban los partidos, eran mayores que yo, y entonces ellos jugaban en un equipo de La Palmita, de la Liga de Soca,
Y bueno, yo como un niño ahí que yo lo seguía, escuchaba lo que hablaban y todas esas cosas. Y bueno, y de parte futbolera, no, o sea, que haya llegado a jugar en algún equipo importante, no tuve. Digo, sí, que muchachos, o sea, mi familia, que jugaban ahí en la zona. Indio, Pero, ¿y cómo fue que arrancaste a jugar en las formativas de Peñarol? Porque tengo entendido de que fuiste a jugar, te presentaste, jugaste y te volviste a tu casa porque extrañabas. ¿Es así un poco la historia? Era así, sí, así fue. Pero te la voy a hacer un poquito más larga. Yo comencé a jugar al fútbol ahí en ese equipo de La Palmita también. Yo quería ser 9. Yo te voy a hacer una anécdota increíble. Quería ser 9, quería ser el goleador. No ibas a poder. Contra Morena no ibas a poder en esa época, ¿eh? Que era lo que servía, digo, hacer goles. Y yo escuchaba lo que lo hacía Spencer, lo que lo hacía Joya, lo que hacía Lito Silva, lo que hacía... que después casi fuimos compañeros con alguno de ellos pero yo empecé a jugar de 9, o sea, de centrofondo, como decían antes, y no hacía goles, no había forma de hacer goles en la juvenil ahí de La Palmita, de todo el otro. Y no me ponían tampoco después, y entonces en un momento dejé de jugar al fútbol ahí y pasamos a hacer un equipo entre nosotros, una barra de amigos. Hicimos un equipo de nombre Sosadías, que se hacía un campeonato comercial, que era más bien para pasar el tiempo y tomar alguna cerveza o algún refresco o alguna cosa más. Pero entonces un día empezamos a formar el equipo entre todos, como siempre pasa, y empezaron a hablar, y justo en la posición que yo me gustaba jugar, había un muchacho que hacía goles por todos los partidos. Entonces, pero faltaba un zaguero, y un amigo mío de eso, dijo, y Walter, ¿por qué no jugás vos en el zaguero central? Pero digo, no sé, yo nunca jugué ahí, digo, no sé jugar ahí. Dice, pero, ¿y qué hago? Digo, dice, mira, todas las que vengan, sacalas, y las que puedas, sacalas. Y bueno, quedé, me pusieron de zaguero y empecé a jugar y a rendir en ese equipo. Ahí se interesa nuevamente La Palmita, porque yo volviera a La Palmita a jugar, pero de zaguero. Y fui a jugar ahí, y se hacían los campeonatos de la Liga de Soca los domingos, y se empezó a comentar ahí en toda la zona esa, de Atlántida, de Soca, de Floresta, de Parque del Plata, que había un flaco que jugaba ahí, que jugaba muy bien en la... Explotaba la Costa de Oro con los comentarios del Indio. Claro, entonces eso llegó a Montevideo la noticia, porque un compañero, un amigo, que era Sergio Blanco, aquel golero que tuvo Peñarol en la década del 70, en el principio del 70, que jugaba ahí, que jugó la Libertadores en 1970 también, habló con un señor ahí que se encargaba de ver jugadores en el interior, y le dijo que había uno así, y un domingo de eso apareció una persona en La Palmita, me vio jugar, y cuando yo termino de jugar, salí de la cancha y veo a mi padre hablando con esa persona, y ahí fue donde me dijo, dice, si le gustaría jugar en Peñarol. Y yo, porque Peñarol estaba, Peñarol de Montevideo, lógicamente, y Peñarol de Pando. Entonces yo le dije, pero Peñarol de Pando.
Y me dice, no, Peñarol de Montevideo. Ahí digo, ¿cómo es que no me va a gustar? ¿Quién Voy fue? corriendo. ¿Pero quién fue esa ¿Cuándo hay persona? que ir? Le dije cuándo hay que ir. Qué bárbaro. Entonces me dijo, el lunes. O sea, eso era domingo, mañana quiere presentarse allá en las Acacias. Y yo no sabía nada de Montevideo, no conocía nada. Ahí me llevó mi padre y el presidente del Club La Palmita. Y me llevaron para allá y me quedé en la pensión unos días. ¿Quién te recibió, Pero Indio? no. ¿Quién te recibió cuando llegaste en Peñarol? ¿Te acordás? No me acuerdo ahora, pero sé que en aquella época estaban terminando su trabajo, digamos, Luis Varela, que es el zaguero de Peñarol, el moreno Luis Varela, el Lito Silva, estaban todos terminando y había venido un técnico brasilero que desarmó todo Peñarol y puso gente nueva a partir de esa época. Entonces fueron los que tuve de compañero ahí. En principio, cuando llegué, ya le digo, a las Acacias pasó eso, digo que me recibieron ellos y bueno, pero el tema es que me fui 4 o 5 días a la pensión y yo no aguanté en la pensión. Y le dije al flaco Blanco, a Sergio Blanco, le digo, poneme en el ómnibus porque me voy para mi casa. No puedo creer. Y entonces me digo, porque yo no conocía nada, no sabía nada de tomarme en ómnibus para afuera, ni nada, soy un gaucho ahora, pero antes era más gaucho todavía. y bueno, ¿Y te volviste? y así lo hice. O sea, Sergio Blanco me acompañó de la calle Ejido y Durazno, que estaba la pensión de Peñarol, hasta Ejido y Canelones, creo que es la otra calle que pasa, o sea que lo único pasa, y Paysandú, perdón. Y me tomé lo único para afuera y me fui, ahí me llegué a mi casa y mi padre cuando me vio, porque no había teléfono, no había nada para avisar, claro, sí. Para avisar que iba, cuando me vio ahí en la chacra de vuelta, dice, ¿qué estás haciendo acá? Y digo, pero no me vine, no aguanté nada. Digo, es muy encerrado ahí, no quiero ir más. Pasaron 2 o 3 días. ¿Y qué te dijo tu padre cuando llegaste, después de haber ido a practicar a Peñarol, y apareciste de nuevo ahí en tu casa, de golpe, sin avisar? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué haces acá, bueno, Indio? Y me dijo, pero mi familia toda me conoce, pues ahora me conoce por Walter, pero antes era Daniel, dice, pero Daniel, ¿por qué hiciste eso? No avisaste nada a la gente, pero tenés que ir de vuelta. No voy más, bueno, está. Y ahí no me contradijeron mucho y quedó así. Pero a los 2 o 3 días estoy en mi casa tranquilo y veo venir por el camino que recuerdo perfectamente ahora, un camino largo de unas 6 cuadras que era recto hacia mi casa, y veo venir un taxi. Digo, pero ese taxi, yo ni imaginaba que me iban a ir a buscar otra vez. Bueno, pero vos no sabés que te iban a buscar ahí. Vos veías venir un taxi. No, yo que iba a pensar que me van a buscar, ya como cualquiera, pasó, Olivera pasó. y el taxi llega a mi casa y cuando vimos venir ese taxi salimos, como siempre, mi padre y mi madre salieron a recibir a ver quién era o que sea, y ahí yo los acompañé. Y cuando veo bajarse del taxi al Gaucho Moreira, era el que contrataba, el que veía jugadores por el interior y eso, y lo veo bajarse otra vez, aquel hombre que había estado conmigo un domingo hace 15, 20 días. No podía creer, pero no podía creer porque yo no quería ir más. Entonces, se baja el hombre, se va a pasar, que esto que el otro,
empezamos a conversar y me dice, ¿por qué se vino? Esto que el otro. Digo, mire, porque la pensión, yo no aguanto estar en una pensión. Vos estás, se la hago más corta a vos también. Dice, pero mira, dice, vamos a hacer una cosa, vaya a practicar y viaja todos los días de acá allá a la práctica. Digo, hay otra cosa, digo yo, sabiendo también que tenía que aprender a andar en Montevideo porque no sabía nada. Y bueno, entonces, quedamos así, que al otro día iba a practicar, porque para mejor avión era martes o miércoles, no recuerdo bien, pero el domingo siguiente había el clásico de cuarta división, y querían que yo fuera, ¿no? Que yo, porque pensaban que un jugador para cuarta división en ese puesto. Y bueno, y allá fui, y bueno, me hicieron todos los papeles que tenía que hacer, y quedé pronto para jugar el domingo, pero yo siempre iba y venía. ¿Ibas y venías desde Montevideo hasta tu casa? Sí. ¿Todos los días? Todos los días iba y venía. Escuchame una cosa, Walter, vos ibas y venías en ómnibus. ¿Cómo? Vos ibas y venías en ómnibus. Claro. En el minuano, te explico un poquito. Yo, si saliendo de mi casa... Eso es lo que te iba a preguntar. Creo que habían 20 cuadras de distancia, ¿no? 20 cuadras para caminar. Exactamente. ¿Y qué pasa? Y contame, hasta la ruta 8. Contale a la gente, porque también lo leí, y la verdad que es una historia espectacular. ¿Qué hizo tu papá con esas 20 cuadras? No las achicó, obviamente, no se mudó, pero ¿qué hizo para que vos no las caminaras? Después, mi padre tenía una cachila Forte del 27, y del año 27, y lógicamente era veterana, pero le faltaban las cubiertas y todo eso, y ahí empezamos a buscar unas cubiertas y unas cosas, y por suerte con ese cachilo empecé a salir por otro camino hacia la ruta 11. ¿Hasta la parada del ómnibus? Primero caminaba 20 cuadras por dentro del campo hacia la ruta 8, en el kilómetro 45 de la ruta 8, hasta ahí llegaba y esperaba el ómnibus, pero no tomaba el ómnibus que me llevaba hasta Pando, sino que esperaba que pasara el ómnibus que viene de Minas, el minuano, que creo que no existe más ahora, o no sé. Y de ahí sí tomaba el directo a Montevideo y sabía dónde me tenía que bajar. Eso era todo lo que yo hacía. ¿Ese trayecto era diario, Indio? ¿Todos los días hacías eso? Todos los días, sí. Impresionante. Sí. Todos los días, no era que faltaba. Yo nunca falté a una práctica. La verdad, no creo que en toda mi carrera, por quedarme durmiendo, no me parece que nunca falté a una práctica. Podía haber faltado por lesión o por estar enfermo o lo que sea algún día. Pero todos los días todos los días que tenía que ir, fui hasta allá y me llevaba todo el día, porque volvía en la tardecita, en la noche, ¿no? Después de practicar, en la noche volvía. Pero ya te digo, eso fue un tiempo que lo hice, y después con el cachilo ese de mi viejo, que me lo regaló y lo hice pintar y todas esas cosas, que fue el primer auto que tuve, salía para otro camino que era más lejos, pero iba por una carretera bien hasta la ruta 11. Y ahí tomaba el ómnibus hacia Montevideo. Espectacular. Ya estaba acostumbrado y no había problema. Ya, salir de tu casa y hacer las 20 cuadras y andar con la cachila y después tomarte el ómnibus era parte del entrenamiento ya prácticamente, porque la verdad que es agotador todo lo que hacías para ir a entrenar a Peñarol. Sí. Sinceramente, era cansador, era agotador, pero yo quería jugar al fútbol. Totalmente. Lo único que me podía privar del fútbol era
vivir en Montevideo y en una pensión donde aquello era alto, o sea, una casa alta que todavía la recuerdo, que yo me acostaba en la cama y miraba para arriba y quería estar en mi casa al lado de mis padres. Escuchábamos así la primer parte de la nota espectacular a un gran tipo, primeramente, y a un ganador de aquello, como fue Walter Indio Olivera. En el próximo programa no se pierdan la segunda parte de esta nota excepcional con el campeón de América, campeón del mundo y campeón de la Copa de Oro, como fue nuestro querido Indio Olivera. Seguimos así en Estadio 1 El Archivo. Volvemos a Estadio 1 El Archivo, arrancando el tercer bloque de este programa que espero que les esté gustando de la misma manera que me gustó a mí hacerlo, compartirlo en la radio deportiva del Uruguay, como es Carve Deportiva, en la 1010, emitiendo el programa los sábados con repetición los domingos de mañana, ahí también tienen que estar. Pero antes que nada les quiero contar que si ustedes tienen ganas de comprar yerba, mayonesa, papeles de cocina, artículos de limpieza y todo lo que te imagines, ¿saben quién lo trae? Boyerco, el importador con los precios más baratos del Uruguay. No vayas al Chuy, vení a Boyerco y que te atienda el bicho, que es una garantía de compra inolvidable. El bicho es el dueño, no te vas a arrepentir. Boyerco está en San Bois, 5002 esquina Chapicuí, ahí en la curva de Maroñas. Acordate, llegá a Boyerco y preguntá por el bicho. Nunca más vas a comprar en otro lugar que no sea acá. Arranca Archivo Celeste. Todos lo vieron en Estadio 1, el programa número 1. Santiago Rodríguez está aquí para llevarnos en un recorrido único por la historia de la selección uruguaya. Historias, curiosidades, goles que hicieron vibrar al país y anécdotas que ni tus abuelos se acuerdan. Todo eso y mucho más en esta sección que revive la pasión por nuestra selección. Se abre el Archivo Celeste. Con un show de goles que es genial. Y ahora volviendo nuevamente a este espacio de Estadio 1 El Archivo, vamos a hablar con Santiago Rodríguez, que es el creador de una presentación, diría yo, de lo que fue la historia de la selección uruguaya. Se llama Archivo Celeste, lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en Twitter y lo pueden encontrar donde Santiago nos diga. Archivo Celeste, se los recomiendo porque yo nunca vi algo tan especialmente dedicado a la selección uruguaya con tanto detalle, con tanta información como la que tiene Santiago. ¿Cómo andas, Santiago? Un gustazo que estés acá con nosotros en Estadio 1 El Archivo y para nosotros es un placer, como te decía, que puedas ser partícipe de este primer programa. Bueno, ¿cómo estás? Es un gusto para mí también participar del programa. Y bueno, te cuento un poquito que el Archivo Celeste es un proyecto que viene de hace muchos años. En realidad que por suerte logramos materializar en julio del año pasado con el lanzamiento de nuestro sitio web, que contiene información detallada de toda la historia, de todas las categorías de la selección uruguaya, incluyendo información precisa de todos los partidos y jugadores de la selección mayor desde 1902 y de las selecciones juveniles también desde 1946. Hoy ya podemos decir que estamos en la culminación de la primera etapa, que es la de datos, y que con el tiempo se va a ir actualizando mucho más el tema del material gráfico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fotos, videos, y demás. Así que bueno, para esta, sí. Es bueno saber en dónde se encuentra toda esta información, ese material, Santiago. ¿Dónde lo...? Y el material, nosotros hace años ya estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Cuál es el Ahí va, contanos. Archivo Celeste, y después nuestra web es archivoceleste.com, directamente. Yo les recomiendo a todos los que están escuchando el programa que cuando tengan un tiempo, un momento, un rato, se metan, miren, porque se van a quedar colgados mirando la cantidad de información, como dije al principio, que Santiago ha generado y que ha formado este Archivo Celeste realmente. Bueno, escuchame una cosa, Santiago, ¿qué tenés para contarnos algo de toda la recopilación tuya
después de haber tenido la entrevista con el queridísimo Indio Olivera, ¿qué tenés para contarnos de lo que fue la vida de la selección uruguaya en todo este periodo de tiempo? Y bueno, si te parece bien, podemos meternos en la Copa América 83, que fue el último título logrado por el Indio Olivera, que participó en aquella Copa América y que tiene sus particularidades. Entonces, si te parece bien, nos podemos meter ahí. A mí me parece lo que usted diga. Bueno, perfecto. Nos metemos un poco en el contexto histórico. Uruguay no ganaba una Copa América desde el año 67, pero en ese interín solamente se habían disputado dos, la del 75 y la del 79. Esta fue la última Copa América disputada en el formato de ida y vuelta y sin sede fija. O sea que habían grupos, semifinales y finales, pero contra todos los rivales se jugaba en Montevideo y con el rival como locatario, o sea, de ida y de vuelta. El técnico fue Omar Borrás, que venía de ganar, era un técnico interino que venía de ganar la Copa Nerú del año 82, y que había llevado algunos valores nuevos a esa Copa, como Francesco, Lipollada Silva, el Pato Aguilera, entre otros. Y la AUF decidió ratificarlo en el cargo y que él fuera quien dirigiera Uruguay en aquella Copa América. Borrás había sido preparador físico en el Mundial del 66 y había dirigido algunos partidos amistosos en el año 77 también. Dato no menor, ¿no? Yo por lo menos que había sido preparador físico en el 76 no tenía ni la más pálida idea. En el Mundial del 66. Del 66, sí. Tremendo. Sí, bueno. Así fue. Y bueno, y ahí se convocó un plantel inicialmente del medio local, como era habitual en esa época. Había todo un tema con los repatriados. Y eran algunos jugadores jóvenes, algunas promesas que venían con el agregado de algunos veteranos más experimentados, como por ejemplo el caso de Fernando Morena, Rodolfo Rodríguez o el propio Indio Olivera. Tremendo. Bueno, en esta primera fase, Uruguay le gana los dos partidos, era Venezuela y Chile en el grupo. Uruguay le gana los dos partidos a Venezuela, le gana a Chile acá en Montevideo y pierde con Chile en Santiago. Se dieron dos particularidades en esa primera fase. Una, la recordada por todos los que vivieron esa época, que fue la famosa fractura de Fernando Morena, a manos de René Torres. En el Estadio Centenario, sí. En el Estadio Centenario, en el partido que Uruguay gana 3-0. Gran piñata gran se armó después de eso, sí. Y sí, lo persiguieron hasta el vestuario prácticamente. Y después la otra particularidad es que Uruguay se va a una gira a Europa, se va a jugar amistosos con Escocia y con Israel, y faltaba definir la serie porque faltaba el partido Chile-Venezuela en Venezuela. Si Chile le ganaba a Venezuela, el que clasificaba a semifinales era Venezuela y no Uruguay. Entonces, Uruguay prácticamente se fue pensando que iba a quedar eliminado. En plena Copa América, Uruguay se fue a Europa. Uruguay se fue, claro, porque era una Copa América mucho más extensa de la actual, porque eran partidos de ida y vuelta, era mucho más parecido al formato de la Copa Libertadores. Sí, señor. O sea, se fue jugando en varios meses. En el medio, Uruguay, después de terminar la primera fase, ya tenía arreglada una mini gira por Europa. Entonces, en la gira Uruguay se entera de que Chile empata con Venezuela y por eso Uruguay logra la clasificación a la semifinal. O sea que Uruguay estando en Europa clasifica a la semifinal de la Copa América. Uruguay estando en Europa clasifica a las semifinales de la Copa América, algo totalmente impensado. Y bueno, pero es el milagroso fútbol uruguyo, o sea que esas cosas tampoco pueden dejar de pasar, increíble. Increíble. Bueno, llegan las semifinales y ahí la competición permitía hacer cambios en la lista de buena fe. Entonces, se reemplaza a Muletaler, el jugador de Wanderers, por Enzo Francescoli, que fue toda una novedad, porque Francescoli en ese momento ya estaba jugando en River argentino, y el tema de los repatriados no era lo normal. Más allá de que en la eliminatoria para el Mundial del 82 ya se había traído a Hugo de León, que en ese momento estaba jugando en el Gremio de Brasil. Y se dieron algunos casos más, pero desde el Mundial del 74, que fue el primer Mundial con repatriados, como que medio que era mala palabra traer repatriados. Y se trajo a Francescoli, que jugó toda esa Copa América con el número 24. Mire usted. Bueno, semifinales contra Perú, Uruguay gana en Perú, empata en Montevideo y
clasifica para jugar la final contra Brasil, con partidos de ida y vuelta. Ahí también, en el primer partido que Uruguay le gana a Brasil acá en el estadio, también se dio un hecho curioso de la reglamentación de la época, que es que Francescoli convierte un gol, el juez lo anula por falta a Francescoli. Tremendo. Tiro libre para Francescoli. Tiro libre para Francescoli mete el gol. O sea que Francescoli metió el gol 2 veces. Metió el gol en menos de 3 minutos. Francescoli hizo 2 goles, uno se lo anularon y el otro fue validado. Uno se lo anularon, como no existía lo de la ley de ventaja, tuvo que patear el tiro libre y mete el gol de tiro libre. Y después el segundo es la famosa jugada, el famoso gol de Víctor Diogo, que también los que vivieron esa época o vieron. Le faltó iludir a la madre a Diogo con ese partido. Sí, el golazo aquel. Y bueno, después, final en Bahía, empate 1-1 y el título para Uruguay, con el famoso cabezazo del Pato Aguilera, que él cuenta que medio que pierde el conocimiento del cabezazo que se comió del defensa brasilero. Así que bueno, fue una Copa América muy particular, porque fue la última en ese formato, y como para darle un cierre con un toque de color. No, pues ya le diste tremendo color cuando lo contaste, bueno, espectacular. Le damos un cierre con el tema de la camiseta, que es un tema que por lo menos para los... Te encanta ese tema, vos, Te encanta hablar de la camiseta celeste, de la blanca, de la roja, de cuál color teníamos, a ver, contame. A la gente que le interesa un poco la historia en general, hay mucho movimiento en el tema de las camisetas. Bueno, comentar que Uruguay en realidad utilizó 3 modelos distintos en esta Copa América. Bien. No sería tan Yo me acuerdo una, corregime, si había una que era Le Coq Sportif. Sí. ¿En esa época? Sí. Bueno, dale, seguí. Que era particular también porque era celeste con unas rayitas bien finitas negras y no tenía el escudo de la AU. Mirá vos. Bueno, a partir de las semifinales, en el entretiempo de los partidos, se cambiaban por una camiseta que no tenía marca, por lo menos visible, y sí tenía el escudo de la AU. O sea, en semifinales, en el entretiempo, cambiaban el modelo de la camiseta. Pero además, en Brasil, en la famosa final en Bahía, jugaron con otro modelo, totalmente calado, seguramente por el intenso calor, y jugaron toda la final con una camiseta con la que no habían jugado en toda la Copa América. Así que, como para darle, ya te digo, un cierre distinto, la particularidad también de las camisetas, que obviamente tiene que ver con la época en sí, ¿no? Tremendo dato que jamás en mi vida lo escuché, nunca lo leí en ningún lado, y la verdad, Santiago, que es un gustazo que nos hayas deleitado con esta historia de la Copa América, con este formato de ida y vuelta, con que Uruguay estaba en Europa y clasificó a las semifinales, lo de las camisetas que se la cambiaron en el entretiempo, impresionante. La verdad que para mí, como te dije al principio, es un gustazo poder tenerte acá, escuchar tu sabiduría de esta selección tan querida como es la uruguaya, en toda la historia de su existencia. Santiago, te agradezco un montón, no sé si querés decir algo más, pero con todo lo que ya dijiste, no sé qué más tendrás para decir de esto. No, te agradezco a vos, obviamente, por el espacio, y es un gusto poder participar de Estadio 1, en definitiva. Bueno, te vamos a seguir llamando para que nos sigas contando historias del Archivo Celeste, que se encuentra en perfecto. Twitter, Instagram y en la página oficial que tenés armada. Oficial, digo, sí. Oficial de Archivo Celeste, ¿no? De Archivo Celeste, sí. Bueno, archivoceleste.com. Perfecto. Santiago, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo y te vuelvo a llamar semana que viene. Bueno, igualmente. Un abrazo. Chau. Bueno, y así escuchábamos a Santiago Rodríguez, fundador, creador de Archivo Celeste, en estas historias de la selección uruguaya. Volvemos en un ratito. Arrancamos la cuarta parte de Estadio 1, el archivo, y esta sección va a ser para recordar audios. Jugadores, comentaristas, relatores, cosas que pasaron obviamente hace mucho tiempo y que dejan siempre una huella en quien las vivió, y algo más que algo nuevo para el que nunca las escuchó, pero que fueron cosas que marcaron la historia de nuestro deporte.
En Estadio 1 del Archivo abrimos una ventana al pasado. Todos lo vieron en Estadio 1, el programa número 1. Llega el momento de revivir audios históricos del deporte uruguayo, voces, relatos y emociones que marcaron épocas. Así sonaban los grandes momentos de nuestra historia deportiva. Con un show de goles que es genial. En este caso, vamos a escuchar al legendario relator Don Carlos Solé, un gran relator del fútbol uruguayo, en donde relataba la final de la Copa Libertadores del año 71, ganada por el Club Nacional de Fútbol, un partido que se jugó frente a Estudiantes de La Plata, en Perú, en Lima, un desempate que hubo que disputar por los dos primeros partidos, ganando Nacional el primero, segundo lo ganó Estudiantes, de local y de visitante obviamente, y el tercero se disputó en Perú. Nacional, esto fue un 9 de junio de 1971. Don Carlos Solé relataba de esta manera el gol de Nacional en esa final del año 71, con ese clásico vozarrón para que el equipo tricolor, por primera vez en su historia, levante la Libertadores. Y ahora vamos a escuchar otra vez, con los relatos del grandísimo Carlos Solé, un gol para Peñarol que fue histórico en su historia. Un 20 de mayo del año 66, Peñarol le ganaba 4-2 a River argentino, después de ir perdiendo 2-0, empatarlo 2-2 y en el alargue, Rocha, con un cabezazo cruzado, dejando parado al golero de River, le daba a Peñarol la tercer Copa Libertadores de América. Así lo relataba Don Carlos Solé con ese vozarrón característico, y Peñarol daba otra vuelta olímpica en la Copa Libertadores. Vayan preparándose los peñarolenses y los aficionados de Montevideo. Está este campeonato ganado y ganado, si ustedes me permiten la expresión que no es académica, pero para hacerlo más gráfico, ganado a lo macho. Y así llegamos al final de este primer programa de Estadio 1 El Archivo. Fue un nuevo comienzo para una historia que sigue viva, que sigue emocionando y que nos une a todos los que amamos este deporte. Hoy abrimos las puertas del archivo más grande del deporte uruguayo, ese que guarda goles, triunfos, que guarda lágrimas, que guarda recuerdos, que forma parte de nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este estreno, por ser parte de esta primera página de esta nueva etapa. Esto recién empieza. Cada semana volveremos a revivir momentos que marcaron generaciones, nos reencontraremos con nuestros ídolos y a sentir, como siempre, la pasión por nuestro deporte. Soy Nicolás Sánchez y junto a Estadio 1 El Archivo y a Carve Deportiva te decimos gracias por estar ahí. Nos reencontramos en el próximo programa, con más historia, más emoción y más archivo del deporte uruguayo.